Llegar a ese nivel a los 8 años. Viéndolo hoy a los 42, creo que el término que mejor lo describe es esa expresión extraña de niño prodigio. Estos precoces talentos musicales nos dejan boquiabiertos. La música y la búsqueda de la perfección es su objetivo. Mi gran meta es tocar en el Carnegie Hall. Su talento excepcional se manifiesta muy pronto. La primera vez que empecé a tocar el piano tenía 2 años y compuse una pieza entera. Según el cliché, los niños prodigios llevan una vida solitaria, apenas tienen amigos y se los entrena para rendir y conseguir la perfección. Aprendes a no llorar ni temblar cuando estás bajo presión. Hay niños que tienen unas migrañas horribles. Después del concierto con 5 o 6 años, yo también las tuve. ¿Cuánto hay de prodigioso en estas habilidades extraordinarias? ¿Nacen los llamados niños prodigio con ese don? Hablamos con antiguos niños prodigio y también con un investigador del desarrollo infantil, con un psicólogo musical y con un historiador de la música. El virtuoso violinista alemán David Garrett está considerado uno de los músicos más exitosos de nuestro tiempo. Con su mezcla de música clásica y pop, llena salas y estadios en todo el mundo. Para mí la música es una bocanada de aire fresco. Me da energía, alegría. Y el violín era el medio para conseguirlo. Se me daba bien. Aprendí a tocarlo bastante rápido. Obviamente trabajé muy duro. Empezó a tocar con tan solo 4 años. Georg, el padre de David, reconoce pronto el talento de su hijo y le da clases. David progresa rápido y a los 9 años da sus primeros conciertos como solista acompañado por una orquesta. Se ve que se ha trabajado minuciosamente, durante horas, en cada nota. Pulir cada nota hasta la extenuación es una cosa, pero ¿cómo se convierte un niño en prodigio? Sin duda alguna, deben tener un talento natural excepcional. Pero además necesitan los esfuerzos de los adultos de su entorno, que deben estar dedicados a apoyar y alimentar ese talento. El padre de David invierte sus esfuerzos en él. A los 13 años, David es el músico más joven de la historia en ser contratado para varios álbumes por el renombrado sello de música clásica Deutsche Grammophon. El chico trabaja con estrellas como los directores de orquesta Claudio Abbado, Zubin Mehta o el virtuoso del violín Yehudi Menuhin. ¿Fue para ti una carga en la infancia? Cada día. Absolutamente. Ningún niño trabaja voluntariamente todo ese tiempo para llegar a la cima. Siempre hay alguien detrás, ya sea la madre, el padre o el profesor. Una de esas 3 figuras siempre está ahí, con una zapatilla en la mano. ¿Es necesario sacrificar la infancia para fomentar el talento? ¿Y cómo es la vida de un niño prodigio? En Petershagen, a unos 35 kilómetros de Berlín, Simone organiza el día según las actividades de sus hijos Miles y Maddox. Hoy los lleva a su clase de piano y violín, una de las 7 que tienen a la semana. Tiene que hacer frente a algunos prejuicios. Me tachan de madre avasalladora, que no estoy dejando vivir a mis pobres niños, que los estoy obligando a tocar el piano y el violín. En Facebook alguien ha llegado a insinuar incluso que estoy usando a mis hijos para ganar dinero. No se dan cuenta de la inversión de dinero, tiempo y nervios que esto supone. La gente interpreta las cosas como quiere. Cultivar el talento de Maddox y Miles le exige dedicación exclusiva a su madre.
En Berlín, la concertista Elisabetta Blumina les da clases a los niños desde hace unos 4 años. Una vida sin piano ni violín es ya inimaginable para ellos. En casos como este, en el que no se puede vivir sin la música, es mi obligación darlo todo por Maddox, por ejemplo, para que tenga una buena base que le permita decidir más adelante qué es lo que quiere o no quiere hacer. Letizia Hahn conoce esa dedicación a la música desde la infancia. A sus 19 años ya ha pisado grandes escenarios y es considerada una pianista excepcional. Su hermano Philipp, de 13 años, también tiene un gran talento para el piano. Una semana normal para nosotros incluye mucha práctica, ensayos, a veces conciertos. También pasamos 3, 4 o hasta 5 días en la universidad en Bélgica. Pero el talento de los hermanos no se reduce a la música. Letizia empezó a ir a la escuela a los 4 años y terminó el bachillerato a los 14. Estudia en un conservatorio en Bélgica, igual que su hermano. Su experiencia escolar es diferente a las de otros niños. Mi etapa escolar empezó ya con 4 años y siempre llamaba la atención de alguna forma por ser diferente a los demás. Con decir media frase, todo el mundo pensaba, esta chica es un poco diferente. Annette y Christian Hahn organizan sus vidas en función de las necesidades de sus hijos. Disponen de flexibilidad horaria en sus trabajos. De lo contrario, sería imposible una dedicación tan intensa. Normalmente dan unos 60 conciertos al año, sobre todo en el extranjero, en Japón, China o Sudamérica. Maddox toca el piano de 3 a 4 horas al día. Ensaya las variaciones sobre un tema del virtuoso del violín, Paganini, hasta que suena perfecto. Apenas hay un concurso de música que no haya ganado. Hasta la fecha acumula más de 100 premios. En ningún momento estoy satisfecho con mi forma de tocar. Maddox aprende rápido y tiene un hambre insaciable de conocimiento. Necesitaba ocuparse con tareas complejas desde muy pequeño, lo cual suponía un reto para sus padres. Se aburría y eso siempre iba acompañado de gritos y rabietas. A veces gritaba durante 20 minutos. Simplemente no sabía qué hacer. Y entonces su padrino dijo, necesita actividad y estímulos para el cerebro. Es muy inteligente y hay que encontrar una actividad para mantenerlo ocupado. Y fue la música. A los 3 años, Maddox toca sus primeras melodías al piano. No se puede decir con seguridad, pero parece que los niños prodigio tienen una predilección natural por la música como principal forma de comunicarse con el mundo, más que la lengua o la comunicación oral. En cualquier caso, la música es algo que sin duda los motiva. A los 4 años, Maddox da sus primeros conciertos. A los 7 toca ya en Austria en la famosa Academia de Música Mozarteum de Salzburgo. Maddox y Miles están exentos de la escolarización obligatoria, algo muy útil para niños superdotados para la música. Aprende rápido, no necesita pasar 6 horas en la escuela. Con 1 o 2 tiene suficiente. Por eso decidimos que dejara de ir al colegio para que pueda aprender a su propio ritmo. De esta forma tiene tiempo suficiente para preparar los conciertos y competiciones, porque no necesita dedicar tanto tiempo a la escuela. Su mundo no es el mismo que el tuyo o el mío. Tienen experiencias diferentes que tienen que tratar a su manera. A menudo se aíslan para poder concentrarse. El mundo exterior tiene sus objeciones sobre este comportamiento, pero a veces es necesario. La infancia de David Garrett estuvo enteramente centrada en el violín. Su padre dio absoluta prioridad a la educación musical, los conciertos y las grabaciones en estudio.
David tuvo a los mejores profesores y se rodeó de las personas más influyentes de la industria musical. En su autobiografía, David Garrett describe, entre otras cosas, una infancia sin niños. Sin duda, me sentía diferente. Ejercía una profesión de adultos. No es una profesión de niños, sino tendríamos que hablar de trabajo infantil, y eso no puede ser. Pero evidentemente estaba rodeado de adultos y con la compañía discográfica. Las conversaciones eran de adultos y yo solo tenía 13 años. También las conversaciones con los directores de orquesta, con los profesores, después del concierto con los mecenas, todos eran adultos. Nunca sintió ganas de escaparse. ¿De qué? Ni siquiera sabía que estaba en un lugar del que se podía escapar. No tenía nada con qué comparar. Cuando creces en una caja de zapatos y no conoces a nadie fuera de ella, la caja de zapatos es el mundo. David supera una y otra vez las expectativas del público, pero eso no lo salva de las críticas de su padre. Hacía hincapié en que yo comprendiera rápidamente lo que él consideraba que estaba mal. Y para mostrármelo, grababa los conciertos. Ya en el coche de vuelta a casa, lo escuchábamos a través de los altavoces y ahí empezaban las críticas. David Garrett es consciente de que nunca habría llegado a la cima del exclusivo negocio de la música clásica sin el perfeccionismo y la presión de su padre. Me ha brindado la oportunidad de tener la vida que tengo, con mucha dureza. Pero Mozart tampoco lo tuvo fácil, ni Paganini. En comparación, debo decir que a mí probablemente me trataron con guantes de seda. Seguro que a ellos les daban buenas palizas. Puedes decirme lo que quieras. No todos los músicos de gran talento viven una infancia llena de presiones y privaciones. Tampoco todos se convierten en estrellas. Pero hay una cosa común a todos los niños prodigio. Siempre fueron fascinantes. A lo largo de la historia ha habido genios de la música como Bach, Beethoven o Händel. En su tiempo, muchos consideraban su talento de origen divino. El término niños prodigio se vinculó al concepto de prodigio, de algo divino, en el siglo XVIII, cuando la religión era muy importante. Esa asociación se ha perdido hoy en día, pero de alguna forma continúa influyendo en la percepción de este fenómeno. A este niño prodigio lo conoce todo el mundo, Wolfgang Amadeus Mozart. Nacido en 1756, escribió sus primeras composiciones a los 5 años. Su padre, Leopold, reconoció pronto el extraordinario talento de su hijo y lo promocionó. Hay una carta de Leopold Mozart en la que dice que en Salzburgo había ocurrido un milagro, que Dios había hecho nacer a un prodigio. Para mí estas palabras suenan a cuento de Navidad, como si de alguna manera hubiera llegado al mundo una especie de Mesías musical. Era como Instagram. Ya había noticias falsas en el siglo XVIII. Usaban estas historias para llenar los periódicos, para crear interés sobre un tema. Es decir, pura promoción. Efectivamente. ¿Es el concepto de niño prodigio el resultado de un refinado marketing? El padre de Wolfgang empieza a organizarle largas giras a su hijo con tan solo 7 años. Hay que decir que Leopold Mozart era un astuto hombre de negocios, y hay un testimonio en el que viene a decir que había que aprovechar el momento, porque con el paso del tiempo el nimbo de prodigio de su hijo desaparecería. Leopold Mozart era plenamente consciente de ello y por eso había que actuar con rapidez. Wolfgang Amadeus Mozart es el prototipo de niño prodigio, también en lo que respecta a su talento.
Durante mucho tiempo se ha intentado presentar a Mozart como una persona con dotes en áreas muy diferentes. En realidad, Mozart tenía un enorme potencial para la música, pero no era especialmente dotado en nada más. Y eso es típico de un niño prodigio. El reconocido director de orquesta Daniel Barenboim, famoso ya de niño por tocar el piano y dirigir, y que a los 10 años ya estudiaba dirección de orquesta, dijo al parecer una vez que él nunca fue un niño prodigio, sino que simplemente empezó pronto. Es una forma diplomática de decirlo. El talento prodigioso, combinado con mucho trabajo y esfuerzo, puede llegar a ser increíble. Sin embargo, si miras un poco más allá y sabes cuánto trabajo hay detrás, ser un prodigio no parece para nada prodigioso. Pero, ¿cómo se define exactamente el talento musical? ¿Y no pueden todos los niños convertirse en prodigios independientemente de su talento? No es cierto que cualquier niño puede alcanzar los máximos niveles de perfección solo si se esfuerza lo suficiente. Simplemente no es cierto. El coeficiente intelectual no desempeña prácticamente ningún papel a la hora de determinar un talento musical excepcional. Según la definición del profesor Feldman, un niño prodigio de la música es alguien que toca a nivel de un adulto profesional antes de cumplir los 10 años y tiene aptitudes para ello. Una de ellas es que el niño tenga una afinidad natural con la música y una capacidad natural para interpretar, componer y sentirse cómodo en el mundo de la música. Además, el niño tiene que tener disciplina, concentración y ser persistente. Los niños prodigio traen consigo un potencial que, sin embargo, solo puede desarrollarse plenamente en un entorno propicio. Esta definición de talento, el potencial que puede desarrollarse, depende siempre de condiciones favorables. Cuando alguien recién comienza a tocar un instrumento, es evidente que no será todavía un virtuoso. Pero quizá ya sea posible prever lo que esa persona podría conseguir en un plazo de 5 años. Los padres son clave a la hora de fomentar las capacidades de sus hijos. Son los que acompañan los primeros pasos del desarrollo y a menudo no tienen otra opción. ¿Tocarías el primer violín en una orquesta o solo como solista? Solista. ¿Y si no lo consigues, qué harías? Lo conseguiré. Y si no es así, no sé. ¿Por qué no iba a conseguirlo? Lo consiguió desde hace 4 décadas. Anne Sofimuta se cuenta entre las mejores violinistas del mundo. Recibió su primera clase de violín a los 5 años. Desde entonces ensaya a diario varias horas. Aquí a los 10 años. Si tienes la suerte de descubrir pronto algo que te hace feliz y logras convertirlo en tu profesión, entonces no importa si la desempeñas durante 10 años o 50 o incluso un poco más. Anne-Sophie recibió el apoyo de sus padres desde el principio. No escatimaron en costos. Todos los años destinamos varios miles de marcos a la formación musical de nuestra hija pequeña. No la hemos programado para ser violinista. Tiene libertad para desarrollarse como quiera. Ella quiere ser violinista. Nosotros no queremos cerrarle la puerta para que explore otras posibilidades. Anne-Sophie Muta tenía 13 años cuando el director de orquesta Herbert von Karajan se fijó en ella, convirtiéndose en su mentor. Fue el comienzo de una carrera de ensueño que continúa hasta hoy. Sin el apoyo inicial de sus padres, podría no haber sido así.
Un niño con el mayor talento del mundo, si crece en la familia equivocada, con los maestros inadecuados, ese talento se perderá. La cosa se complica cuando los padres priorizan sus propios objetivos y el apoyo se convierte en obligación y adiestramiento. La infancia del célebre pianista chino Lang Lang estuvo marcada por la pobreza y un padre despótico volcado en promocionar a su hijo. Rigor, disciplina y miedo lo acompañaron durante sus primeros años. La violinista japonesa Midori también padeció la presión de una madre estricta y ambiciosa. A los 14 años ya trabajaba con celebridades como Leonard Bernstein. Con poco más de 20 años sufre una crisis nerviosa de la que solo se recupera tras 6 años y varias estancias en el hospital, hasta que encuentra de nuevo el camino hacia la música. No debe transformarse en algo negativo, porque de lo contrario, podría convertirse en algo perjudicial a largo plazo, también para la carrera profesional. Cada persona reacciona de forma diferente. No se puede saber de antemano, depende de su psique. Hay que apoyar a los niños superdotados. La pregunta que se plantean los progenitores, como Simone Marsolek, es ¿qué hay que darles a los niños? Y sobre todo, ¿en qué medida? Lo cierto es que Maddox y Miles viven para su música y sus actuaciones. Ya han realizado innumerables giras y audiciones, ya sea en Israel o en el Royal Albert Hall de Londres. Educar a un niño prodigio supone un tipo de educación diferente a la de la mayoría de los demás niños. Implica, por ejemplo, que una familia dejará de vivir donde vive y viajará al otro rincón del mundo, allí donde creen que ese niño tendrá las mejores oportunidades. Para esta madre sola en la educación de sus hijos, cuidar y fomentar a 2 superdotados significa dedicarles las 24 horas del día. Clases de piano, luego clases de violín, clases de canto, clases de composición y después tienes que comprar un arco nuevo, reparar el violín, ensayar para los conciertos, para los concursos, así que hay mucho que hacer. ¿Mucho que hacer? ¿Te queda tiempo para ti? No, para mí no hay tiempo. Miles y Maddox quieren tocar en público y ya saben a dónde quieren llegar, hasta lo más alto. Queremos tocar en los escenarios más importantes. Mi gran meta es tocar en el Carnegie Hall. Nadie les garantiza nada. La mayoría de los niños prodigios se despiden de la idea de convertirse en músicos profesionales en el umbral de la edad adulta. Hay que saber qué hacer con un talento así y cómo utilizarlo para que sea gratificante y te haga feliz. Leticia Hahn ahora está segura de que para ella no hay otra opción que la de ser pianista. Quiero compartir mi arte porque es con lo que disfruto, con lo que me expreso. Es una especie de lenguaje sin palabras. Si no fomento lo que hacen los niños, sería como una destrucción y es eso, desde luego, lo que no queremos. David Garrett tuvo que aprender a soportar la presión diaria bajo el principio de que quien no rinde al máximo cada día no tendrá una gran carrera musical. ¿Quién soy yo para criticar una etapa de mi vida y cómo la gestionaron mis padres, cuando de esa forma consiguieron hacerme mucho más fácil toda mi vida posterior? Es una cuestión ética. ¿Prefieres tener una infancia relajada y luego trabajar duramente toda tu vida? ¿O dices, puede que mi infancia no fuera ideal, pero gracias a eso he tenido después una vida fácil? Respóndeme eso. Yo diría que siendo un niño no puedes tomar esa decisión tú solo. Eso es verdad, pero si echo la vista atrás no puedo decir que fuera equivocado. ¿Qué es lo importante finalmente? El reto para el niño y su familia es desarrollar ese talento a su máxima expresión. Esto requiere profundos conocimientos y comprensión.
La crianza y educación de un niño superdotado pasa por tener valor. Los padres tienen que aprender a desarrollar un coraje que les permita abandonar los caminos trillados. Los mejores padres y los mejores profesores no exponen al niño a circunstancias que puedan alterar su desarrollo, también emocional. Es un asunto delicado. Los niños deben disfrutar de su infancia, por eso hago todo lo posible para que tengan tiempo libre y hagan cosas propias de niños con las que disfrutan. El destino ha sido increíblemente generoso conmigo. He trabajado duramente, pero también he tenido mucha suerte en el momento preciso. No quisiera cambiar ni un minuto de mi pasado. De lo contrario, no estaría hoy aquí con ustedes.